Hola, buen día para todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. En un video pasado habíamos mirado la reseña, la información de un computador portátil Asus E1504FA y en ese video habíamos dicho que íbamos a hacer otro video con la actualización de hardware, en este caso simplemente una unidad de estado sólido que va en el puerto M.2. Bueno, eso lo vamos a mirar en el video. Recuerden que este video está hecho por capítulos que si quieren los pueden encontrar en la descripción de este video. Entonces, bueno, sin más decir, vamos a la mesa de trabajo donde ya tenemos el equipo para hacer este video. Pero antes de continuar, pido disculpas por un mensaje de uno de nuestros patrocinadores. ¿Quieres activar tu sistema operativo Windows o tu suite de Microsoft Office de manera legal, económica y rápidamente? Entonces les presento a CaseFan. Son una tienda de venta de licencias originales para varios productos, incluido varias versiones y ediciones de Windows y Office. Por ser licencias OEM, se van a ligar a la placa base, por tanto, si se cambia la placa base, la licencia se perderá. Son muy económicas aplicando los códigos de descuento que voy a dejar en la descripción del video y lógicamente el enlace de entrada a su página web. Lo único que tenemos que hacer es buscar el producto que nos interesa, agregarlo a la cesta, colocar el código de descuento y tramitar el pago. Tienen varios medios de pago. El número de licencia te llega a tu correo electrónico, el que hayas puesto en el momento de la compra, y entonces ya lo puedes introducir en tu equipo. Gracias a CaseFan por patrocinar este video y a los usuarios que compren su licencia original, pues si lo hacen con estos códigos de descuento están contribuyendo con este canal para seguir mostrándoles este tipo de contenido. Bueno, ya estamos aquí con el equipo encendido, entonces bueno, vamos a apagarlo, pero siempre les recomiendo hacer un apagado completo del sistema operativo. Eso lo hacemos de la siguiente manera: vamos con el cursor por aquí al menú inicio. Puede que ustedes lo tengan ese menú inicio aquí en el medio, no importa donde lo tengan, le dan clic derecho, aparecen estas opciones, se van por aquí donde dice apagar o cerrar sesión y vamos aquí donde dice apagar. Pero antes de darle un clic tenemos presionada la tecla Shift acá en el teclado y ahí ya le podemos dar un clic en apagar y eso hará un apagado completo del sistema operativo. Esperemos, bueno, listo, ya se apagó. Ahora sí vamos a colocar el equipo en posición para el desarmado y para mirar los componentes que vamos a utilizar. Ya tenemos aquí el equipo en posición para el desarmado y ya tenemos los componentes que vamos a utilizar. No tenemos memorias RAM por aquí, tampoco tenemos discos duros ni unidades de estado sólido de 2.5 pulgadas porque esa parte no se puede actualizar en este equipo. Por tanto, pues por aquí tenemos esta unidad de estado sólido NVMe con factor de forma 2280 de 2 TB con máxima velocidad de lectura secuencial de 3400 MB por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 3000 MB por segundo para colocarla en ese puerto M.2 donde ya tenemos una unidad de estado sólido. Y por acá tenemos otro tipo de unidad de estado sólido, también es de 2 TB, también tiene su factor de forma 2280, pero esta es una tipo SATA con máxima velocidad de lectura secuencial de 550 MB por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 530 MB por segundo para colocarla en el puerto M.2 y mirar si este equipo es compatible con esta tecnología también, porque sabemos que sí es compatible con esta porque ya hay una unidad de estado sólido NVMe de 512 GB. Entonces bueno, estos son los componentes que vamos a utilizar. Recuerden que ahí en la descripción del video coloco los enlaces de compra para que los chequen. Son los componentes que a mí me han funcionado bien, por tanto los recomiendo y los coloco ahí en la descripción del video. Recuerden también que si compran desde esos enlaces están contribuyendo con este canal para seguirles mostrando este tipo de contenidos. Entonces bueno, vamos a quitarla, esta es de aquí. Ahora sí vamos con las herramientas que vamos a utilizar. Por aquí tenemos este destornillador tipo Phillips o también se le llama de estrella de 4 puntas y la medida de la punta que vamos a utilizar para esta ocasión es la punta número 3. Si quieren saber más sobre este destornillador recargable, por aquí les dejo una pestañita para que miren el video que hice sobre este dispositivo que me ha funcionado muy bien y me ha servido bastante. Por aquí les enseño otro tipo de herramienta que vamos a utilizar.
Es una herramienta plástica que sirve para desarmar el equipo sin hacerle daño a la carcasa. En la descripción del video les dejo algunas alternativas de compra de este tipo de herramientas. Listo, ya habiéndoles mostrado las herramientas que vamos a utilizar, también hay unas cositas que son importantes decirlas antes de continuar con este procedimiento. Primero que todo, que cada uno que realice este procedimiento lo hace bajo su propio riesgo. Si daña algo, si no se siente capacitado para este tipo de trabajo, es mejor buscar a alguien que sí lo haga, pues para que no vayamos a hacerle daño al equipo. También les recomiendo una lona, una toalla, algo acá debajo, un cartón, para que en el momento que nosotros estemos girando, pues no vayamos a rayar la parte de encima de la carcasa. También les recomiendo utilizar la pulsera antiestática para no quemar algún componente interno con la estática. Yo siempre les comento que tengo un tapete antiestático, por tanto puedo manipular el equipo así como ven, pero acá yo también ya estoy protegiéndome. También es importante tener actualizada la versión de BIOS a la última versión para que no vayamos a tener problemas de incompatibilidad con los componentes que vamos a utilizar. Y por último, que si miran este icono de aquí, es que estamos acelerando el video. Usualmente se lo coloco ahí cuando estoy quitando tornillos o cuando hago procesos repetitivos para que pues el video no se haga muy largo. Y listo, bueno, habiéndoles dicho esto, lo primero que debemos hacer para desarmar el equipo es retirar los tornillos. En este caso tenemos que tener en cuenta que este tornillo de aquí es más largo que todos los demás. Por tanto, bueno, vamos a retirar primero que todo este tornillo de aquí. Y miren, aquí les indico el tamaño de este tornillo. Y ahora sí voy a retirar los tornillos faltantes. Y por aquí tenemos los tornillos pequeños, los que acabamos de retirar. Ahora sí, para desarmar este equipo más fácilmente, lo que podemos hacer es empezar a desarmarlo por la parte de acá de la bisagra. Entonces lo único que tenemos que hacer es, primero que todo, aquí levantar un poquito más, tal vez así, y miren que ya esta parte de aquí ya queda levantada. Y pues podemos continuar por acá. Vamos levantando un poquito y presionamos ahí. Listo. Y seguimos por acá. Y seguimos por aquí, por acá también. Seguimos por acá. Hasta esta parte de aquí, esto ya salió hasta acá. Y lo de aquí simplemente lo vamos a levantar y él sale facilito. No es necesario hacer ninguna presión en esta parte de acá. Entonces miren, esto ya quedó por fuera. Vamos a colocarlo aquí en posición centrada para continuar con el video. Entonces bueno, ya listo, retiramos la tapa. Entonces ya tenemos acceso a toda la parte interna del equipo. Vamos a hacer un pequeño recorrido por las partes que vamos a intervenir o por las partes de las que vamos a hablar sobre todo. Por acá abajo tenemos la batería con su conexión. Tenemos por aquí el puerto M.2 con una unidad de estado sólido. Por acá tenemos la memoria RAM, el procesador, y pues no tenemos ningún espacio para una unidad de estado sólido o disco duro de 2.5 pulgadas. Por tanto, vamos a hacer poco en este video. Entonces primero vamos a cambiar la unidad de estado sólido que está en el puerto M.2, pero antes de eso ya saben que primero se recomienda hacer la desconexión de la batería. Entonces, para hacer la desconexión de la batería es muy fácil. Simplemente aquí levantamos este segurito y después levantamos aquí la conexión y miren que esto ya ha quedado desconectado. Ahora vamos con la unidad de estado sólido que está en el puerto M.2. Bueno, vamos a retirarla. Primero desajustamos el tornillo y listo. Bueno, para sacar esta unidad de estado sólido tenemos que sacarla a los 0 grados. No hay como otras que levantan y las podemos retirar. Inclusive esa tiene un thermal pad debajo que está pegado. Entonces tenemos que levantar un poquito, que se despegue.
la vamos sacando así despacio y miren que esto va pegado acá abajo. Aquí tenemos el thermal pad y por aquí tenemos la unidad de estado sólido, la que está en el equipo de fábrica. Ahí, como la pueden mirar, la referencia es una Intel con referencia 670p, y para que lo sepan, pues bueno, tiene un factor de forma 2280. Ya les había dicho que es de 512 GB, como lo dice aquí, y es importante saber que su máxima velocidad de lectura secuencial es de 3000 MB por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial es de 1600 MB por segundo, para que lo tengan en cuenta cuál es la unidad de estado sólido que viene en este equipo originalmente. Y por aquí pues ya podemos analizar un poquito más el puerto, y es que no es compatible con factor de forma más pequeños, a menos de que le coloquemos un extensor, y miren que da hasta acá. Este es el factor de forma 2280, y como se pudieron dar cuenta, como ya tenía la unidad de estado sólido, pues ya tenía el tornillo. Entonces bueno, vamos a colocar la unidad de estado sólido nuestra que ya miramos. Entonces de igual manera le colocamos aquí a los 0 grados. Listo. Se recomienda el thermal pad colocarlo en esta unidad de estado sólido de la misma manera como está en el otro. Yo no lo coloco porque ya saben que estas son pruebas que realizamos para mirar el soporte del equipo y cómo se hacen las cosas, pero si ya la unidad de estado sólido que queramos colocar ya se va a quedar ahí definitivamente, entonces tenemos que colocar el thermal pad para que refrigere un poco el calentamiento de esa unidad de estado sólido. Entonces bueno, ya la colocamos ahí. Ahora vamos a colocar su tornillo. Y listo, ya ha quedado instalada la unidad de estado sólido en el puerto M.2. Ahora vamos con la explicación de la memoria RAM, el procesador y las gráficas que tenga el equipo. Primero vamos a hablar sobre las memorias RAM. Miren que aquí están integradas en la board, por tanto no se pueden cambiar. Bueno, pues yo no conozco a alguien que lo pueda hacer. En este momento pues en este equipo tenemos 16 GB de memoria RAM, por tanto podría ser de que esta es una de 8 y esta es de 8, porque este equipo maneja esa memoria RAM en dual channel. Por tanto, bueno, si están integradas no podemos ampliar esa memoria RAM. Por acá arriba tenemos el procesador que está integrado también en la board, está debajo de esta disipación, tampoco lo podemos cambiar. Por tanto, pues siempre es bueno, cuando nosotros vamos a comprar un equipo, pues elegir sobre todo el procesador, que es el que no se puede cambiar. Como ya miramos, el almacenamiento, ese lo podemos conseguir con lo que queramos y después nosotros lo podemos subir con el tiempo. Ahora, los gráficos en este caso vienen integrados en el procesador, y nos damos cuenta que por lo general en esta parte de aquí es donde está el espacio del chip de video y sus memorias RAM, pero miramos que aquí hay varios componentes abajo. Por tanto, este equipo no lo podemos encontrar con gráficos independientes y tampoco le podemos añadir gráficos independientes, ya queda ahí como está. Entonces hay que tener en cuenta de que el procesador pues sea el mejor en el caso de la compra y que tenga bastante memoria RAM, porque no podemos cambiar nada de esto. Ahora nuevamente vamos a hacer la conexión de la batería. Entonces primero que todo colocamos aquí la conexión, la bajamos, la presionamos así de esta manera, con el segurito lo bajamos y listo. Ahí ya ha quedado conectada también la batería. Listo, bueno, ya hicimos el único cambio, que fue lo de la unidad de estado sólido en el puerto M.2. Ya hicimos pues la conexión de la batería. Por acá están las memorias RAM, procesador, y pues no podemos hacer nada más con este equipo. Entonces bueno, ahora vamos con el cerrado del mismo. Entonces colocamos aquí la tapa, miramos que empate bien y empezamos a bajar, a apretar para que se cierren todos los seguritos. Listo, ahora sí vamos a colocar nuevamente pues todos los tornillos. Y ya saben, no se vayan a equivocar de este tornillo, que es el más largo, colocarlo aquí, porque si lo colocamos en cualquiera de los demás orificios, este tornillo va a sobrepasar y nos va a dañar la carcasa, va a salir por enfrente. Por ejemplo, si lo colocáramos aquí, sale por al lado, ahí en el reposamanos, y dañaríamos la carcasa. Y de igual manera lo de acá, por ejemplo, si lo colocamos acá, dañaríamos la parte de la bisagra y pasaría para encima. Entonces mucho cuidado, hay que colocarlo
en su lugar, que es por aquí. Y listo. Ahora sí vamos a colocar los demás. Listo, ya tenemos cerrado el equipo. Entonces bueno, ahora vamos a colocar el equipo en posición para el encendido, para ver cómo nos reconoce simplemente la unidad de estado sólido, pero vamos a hablar un poquito más de la memoria RAM ya desde el sistema operativo. Listo, ya tenemos el equipo aquí en posición para el encendido, pero antes de darle al botón de encendido les comento que cuando uno hace modificaciones internas, es decir, de que cambiemos unidades de estado sólido, a veces memoria RAM, en este caso no lo hicimos, cuando desconectamos la batería y después nosotros encendemos el equipo, el sistema BIOS se demora un poquito en reconocer esos nuevos dispositivos. Por tanto, cuando lo encienda puede que se demore un rato. Ahí les voy a colocar el tiempo de reconocimiento de esa unidad de estado sólido que colocamos, pues porque no pudimos hacer más. También les comento que en esa unidad de estado sólido ya anteriormente le había instalado un sistema operativo Windows 11. Recuerden que no se aconseja instalar Windows 10 en este equipo. Eso lo dice Asus porque podemos tener problemas en conseguir los controladores para Windows 10. Si quieren saber cómo instalar Windows 11, por aquí también les dejo una tarjeta para que miren ese video de cómo lo hago en diferentes marcas. Y si necesitan el material como Windows 11, también por aquí les dejo una pestaña en el cual pueden encontrar el sistema operativo Windows 11 más reciente y actualizado. Entonces bueno, listo, ahí voy a presionar el botón de encendido, ahí empezó el tiempo para que ustedes lo miren. Yo creo que como únicamente va a reconocer el almacenamiento, no creo que se demore mucho. De todas maneras, esperemos un momento más. El LED de encendido, ahí está encendido fijo en blanco. Listo, miren, ahí ya nos dio pantalla, apareció ya el logo de Asus, automáticamente nos va a iniciar Windows 11. Ahí ya les coloqué el tiempo que se tardó en reconocer. Pensé que se iba a demorar un poco, pero no, se demoró bastantico. Pero bueno, ya tenemos la imagen, ya nos inició aquí el sistema. Ahora sí, ya saben que vamos a hacer captura de pantalla acá en Windows para mirar de una mejor manera y explicarles de una mejor manera la unidad de estado sólido que colocamos y también un poquito la parte de la memoria RAM. Bueno, ya estamos haciendo captura de pantalla acá en Windows. Vamos a mirar el almacenamiento de manera bien básica, dándole aquí en este equipo y miramos que aquí tenemos ya los 2 terabytes. Si no lo reconoce normalmente, vamos por acá en el menú inicio, clic derecho, le damos aquí en administración de discos y también por acá en esta parte me reconoce totalmente esa unidad de estado sólido de 2 terabytes. Bueno, cerremos esta parte aquí, cerremos aquí y para mirar otras características adicionales nos vamos a ayudar del programa de AIDA64, que es el programa de diagnóstico que usualmente yo utilizo. Listo, bueno, vamos a mirar la parte del almacenamiento en la parte de ATA y por aquí ya tenemos la unidad de estado sólido, está en el puerto M.2, es una NVMe de 2 terabytes, entonces esta parte sí la reconoce bien. Ahora vamos a mirar lo de la parte de la memoria RAM. Nos vamos por aquí en placa base y en SPD. Aquí es donde debería estar la información de la memoria RAM, pero no la tenemos porque de pronto no está en la base de datos. Por tanto, bueno, la vamos a buscar ahora de otra manera. También vamos a mirar aquí la parte donde dice chipset y miramos una parte importante, que es que en este momento está activo el Dual Channel, para que lo tengan en cuenta, con las 16 GB de RAM que tiene. Vamos a mirar cómo es que está trabajando. Entonces le damos aquí en equipo DMI, después vamos acá a dispositivos de memoria y miren que este equipo tiene 2 memorias.
las dos que están aquí. Revisamos una que nos dice que es un tipo LPDDR5 de 8 GB y es de 5500 MHz. Y vamos a la otra y también es otra memoria RAM, también LPDDR5 de 8 GB, también de 5500 MHz. Entonces por eso es que el sistema me dice que este equipo, la memoria RAM, está trabajando en dual channel, porque tenemos internamente dos memorias RAM de 8 GB cada una. Entonces eso, hasta esta parte de la memoria RAM y de la unidad de estado sólido que colocamos en el puerto M.2. Ahora lo único que nos falta es colocar la unidad de estado sólido tipo SATA en el puerto M.2 también. Lo voy a hacer, eso no lo voy a indicar en el video porque pues ya miramos cómo se hace. Simplemente les voy a decir si este equipo es compatible o no con ese tipo de unidades de estado sólido. Bueno, listo, ya ensayé esta unidad de estado sólido tipo SATA en este equipo. Y les comento que este equipo no es compatible con este tipo de unidades de estado sólido, por tanto no vayan a comprarlas porque no la va a reconocer el equipo. Para este equipo tenemos que comprar las NVMe. Ahora vamos con las conclusiones que tenemos sobre este video o este equipo. Primero que todo, que es fácil de desarmar, simplemente tenemos que tener cuidado con lo de los tornillos en el momento del armado. Que el tornillito de atrás, el central, pues no lo vayamos a colocar en uno donde van los pequeños porque podemos perforar la carcasa y podemos dañar el equipo. Bueno, lo demás, para sacar la carcasa fácil, nos demos cuenta que lo único que podemos cambiar es la unidad de estado sólido que va en el puerto M.2. Debemos utilizar con factor de forma 2280, colocamos 2 TB, entonces indica que podemos colocar desde esa capacidad hacia abajo, puede que más, no estoy muy seguro, pero eso es la prueba que acabamos de hacer nosotros y yo creo que es suficiente 2 TB. No tenemos ningún otro puerto M.2 como para ampliar todavía más el almacenamiento. Tampoco tenemos el espacio de 2.5 pulgadas para la instalación de un disco duro o una unidad de estado sólido. Y en la parte de la memoria pues viene integrada, no se pueden cambiar, no se pueden subir. El procesador igual viene integrado y las gráficas también vienen integradas en el mismo procesador. Este equipo no lo podemos conseguir con gráficos independientes, aunque estas gráficas del procesador AMD Ryzen 5 o Ryzen 3 pues son buenas, entonces suficiente con esas para un trabajo normalito. En cuestión de la memoria RAM, pues 16 GB es suficiente y yo creo que el Ryzen 3 viene con 8 GB de memoria RAM. También creo que sería suficiente, aunque bueno, sería bueno subirse un poquito más, pero no lo podemos hacer. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Y en cuestión también del almacenamiento, que miramos que la unidad de estado sólido del puerto M.2, la SATA, la ensayé y no funcionó. Pero eso no indica que sea malo. ¿Por qué? Porque esta unidad de estado sólido también es rápida, pero no tanto como las NVMe. Y también pues teniendo este procesador, el AMD Ryzen 5 o Ryzen 3 y con unas 8 GB de memoria RAM o 16 GB de memoria RAM, cualquiera de esos casos, una unidad de estado sólido tipo SATA no convendría ahí porque nos limitamos en la velocidad. Entonces por tanto colocar una NVMe para que se iguale con todos los componentes que tenemos ahí en ese equipo. Entonces de todas maneras no es malo que no sea compatible. Entonces vamos directamente con las NVMe y listo, ahí funcionaría perfecto todo. Y bueno, hemos llegado al final de este video cortico porque solamente cambiamos la unidad de estado sólido en el puerto M.2. Si les gusta este video ya saben que lo pueden indicar, y si les gusta este tipo de contenido se pueden suscribir a este canal porque pues hay bastante contenido sobre eso. Y también me gustaría que me comenten qué les pareció este equipo por dentro, qué les pareció que no hay mucha cosa por actualizar, que nos tocó delimitarnos un poco solamente en el almacenamiento. ¿Alguien tiene este equipo? ¿Para qué lo utiliza? Si ya le ha subido más de 2 TB para ver si de pronto pues es compatible este equipo. Y pues nada más. Ya nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien y chao.